Permanece conectado con nosotros, atento a lo que Dios tiene por decirte a través de su palabra. La Biblia habla de los montes y habla de los valles. Montes y valles. Y los montes son sinónimo de grandes victorias. Los montes son sinónimo de aquel lugar donde se manifiesta el poder de Dios. Fue en la cumbre del monte donde Dios le entregó los mandamientos a Moisés. Fue en la cumbre de un monte donde el profeta Elías se postró a orar para que los cielos se abrieran y lloviera después de 3 años de sequía. Fue en la cumbre de un monte donde Dios le dijo a Abraham: detén tu mano y no toques a tu hijo. Y apareció un carnero enredado por los cuernos, y esa fue la provisión de Dios. La Biblia dice que en la cumbre del monte ahí se manifestaba la nube, la gloria de Dios. Así que cuando hablamos de las cumbres de los montes, de los collados, metafóricamente hablando, nos estamos refiriendo a tiempos de victoria, a tiempos de bendición, a tiempos de alegría. Y yo sé que todos hemos vivido tiempos de montes. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. ¿Sí o no, hermano? Donde todo sale bien, donde las cosas se dan. Amén. Donde usted puede respirar hondo y decir: oh, todo está funcionando a las mil maravillas. Pero en la vida no todo el tiempo hay montes. En la vida también hay valles. Y la Biblia, metafóricamente hablando, repito, nos enseña que los valles son los lugares de lucha. Los valles son los lugares de conflicto. Los valles son los tiempos de angustia. Los valles es cuando todo tiende a complicarse, donde todo tiende a enredarse, cuando los negocios no se dan, cuando el hogar pasa por arenas movedizas, cuando un hijo se rebeldiza y se descarría, cuando el ministerio no avanza, cuando la empresa entra en crisis, cuando de repente hasta el coronavirus toca tu puerta. ¿Sí o no, Jorge? Los tiempos de valles. Diga valles. Montes y valles. Montes y valles. No todo el tiempo hay montes, ni tampoco todo el tiempo hay valles. Pero le tengo una buena noticia, y quiero que por favor abran su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 20. Y por el tiempo vamos a leer del versículo 28 en adelante. Vino entonces el varón de Dios, que era un profeta. Acuérdense que Dios hablaba a través de los profetas. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, que se llamaba Acab, y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios en aquel momento eran los enemigos acérrimos del pueblo de Dios, de Israel. Por cuanto los sirios han dicho, 2 puntos: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Resulta, hermanos, que hubo una pelea entre Israel y Siria, y esa pelea se desarrolló en un monte, y finalmente los israelitas vencieron a los sirios, ganaron la batalla. Entonces hubo una reunión de los poderosos de Siria, y llegaron a la conclusión que Israel había ganado porque el Dios de Israel era Dios de los montes. Entonces ellos dicen: vamos a desafiarlos, pero vamos a llevarlos a otro terreno. Vamos a librar la batalla ahora, no en el monte, porque el Dios de ellos es de los montes, sino que vamos a pelear en los valles. Y eso enojó a Dios. Y dice el Señor:
¿Cómo así que esta gente dice que yo soy Dios de los montes y no de los valles? Nuestro Dios, hermanos, es omnipresente. Él está en todo lugar. Y le manda a decir Dios a través de un profeta al rey: los voy a entregar en tus manos para que sepan que yo soy el Dios de los montes y el Dios de los valles. Así que lo que yo hoy he venido a decirle, mi hermano, es sencillo. Y es que usted nunca está solo. Porque Dios está con usted en los tiempos de montes, en los tiempos de victoria, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de salud, en los tiempos cuando todo funciona bien. Y también Dios está con usted en los valles, cuando todo se voltea al revés, cuando todo se pone en su contra, cuando nada se da, cuando todo tiende a marchitarse. Allí Dios también está con usted, porque nuestro Dios es el Dios de los montes y el Dios de los valles. Si lo cree, denle un aplauso al Señor. No haga que Dios se enoje. No haga que Dios se enoje. Cuando esa gente dijeron que nuestro Dios solamente era Dios de los montes, Dios se enojó. Cuando usted dice: uy, en este tiempo difícil como que Dios me abandonó, como que Dios se desentendió de mí, me siento solo. Cuando usted habla así, usted está diciendo, al igual que los sirios, Dios es un Dios de los montes y no es Dios de los valles. Y por eso sería muy bueno que usted subrayara ese versículo en su Biblia. Yo lo tengo subrayado. Primer libro de Reyes 20:28, porque es un versículo clave, donde la Biblia nos enseña que nuestro Dios es Dios de montes y Dios de valles. Amén, hermanos. Diga: Dios está conmigo en los montes y en los valles. Diga: Dios está conmigo cuando todo marcha bien y cuando todo marcha mal. Diga: Dios está conmigo en los días buenos y en los días malos. Por lo tanto, en Él siempre lograré la victoria. Dele un aplauso al Señor. Amén. No sé usted, pero cuando yo leí esto, yo fui muy ministrado. Y yo he hablado sobre esto aquí en la iglesia. Esto no es nuevo. Pero los mensajes, aunque se prediquen una y otra vez, nunca salen igual. Nunca. Es más, usted escucha el mensaje de las 8 de la mañana y de las 10 de la mañana, y a veces parecen dos mensajes distintos, diferentes, aunque tengan los mismos versículos. Porque así es la palabra. Y este versículo a mí me ha ministrado muchísimo. Y ahora más que nunca estoy convencido: Dios está conmigo en los días buenos y Dios está conmigo en los días malos. Lo que pasa es que en los días buenos como que es más fácil sentir a Dios. En los días buenos como que uno se convence que Dios está a nuestro lado. El problema es que en los días malos tendemos a ser muy depresivos. Y la depresión nos lleva a pensar equivocadamente que todo el mundo nos abandonó, que todo el mundo nos dio la espalda, incluyendo a Dios. Y Dios ha dicho: yo nunca te dejaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo quiero que en esta mañana hablemos de 3 valles. No voy a hablar de los montes, sino de los valles, de los tiempos difíciles. En la Biblia aparecen varios valles que representan, que significan cosas muy especiales. Déjenme, por favor, les hablo de 3 en el tiempo que me queda. Número 1, libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4. Salmos capítulo 23, versículo 4. Este salmo lo escribió el rey David, un hombre muy poderoso. Ese era el rey de la potencia en aquel tiempo. Y miren lo que él dice, por favor, léanlo conmigo: aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Debo decirle de entrada, y esto lo he repetido hasta la saciedad, que aunque David era un consentido de Dios, David era un hombre amado por Dios, no obstante, Dios no le evitó el transitar por el valle de sombra de muerte. Porque a veces ese es nuestro problema. Si Dios me ama tanto, ¿por qué permite esto? Si Dios me ama tanto, ¿por qué permite esta situación difícil? Miren, mis hermanos, por favor aprendan. Las situaciones difíciles son necesarias porque a través de ellas nos hacemos más fuertes. Las situaciones difíciles son necesarias porque a través de ellas aprendemos humildad, nos hacemos mucho más maduros, mucho más dependientes de Dios. Amén. Así como las tormentas son necesarias para las palmeras. Está comprobado, las palmeras que han sido más azotadas por tormentas son las más fuertes. Escuchaba el otro día que cuando un hueso se fractura, cualquiera sea, hablemos del fémur, cuando se fractura un hueso, el cuerpo crea hueso alrededor de la fractura. Quizás por algún accidente vuelva y se te fracture ese hueso, pero olvídate, nunca se va a fracturar por donde el cuerpo creó ese cordón de hueso. ¿Me hago entender? Se fractura por otra parte, pero por allí no. ¿Por qué? Porque los momentos difíciles siempre van a hacernos más fuertes. No podemos pretender que en la vida solamente hayan montes. Dios va a permitir los valles también, porque los valles son escuelas de formación. Aunque parezca raro, sin los valles seríamos débiles. Sin los valles seríamos muy inmaduros. Sin los valles seríamos terriblemente orgullosos. Pero los valles, hermanos, son concedidos por Dios como una herramienta de formación. Así que David, aunque era un amado por Dios, pero Dios no le evitó el valle de sombra de muerte. Hermanos, otras versiones hablan del valle tenebroso. Reina Valera dice valle de sombra de muerte. Otra versión dice valle tenebroso. Y le pregunto, un valle tenebroso, ¿qué produce en nosotros? Miedo, exactamente, miedo. Y por eso el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. El primer valle es el valle de los miedos. La sombra de muerte o el valle tenebroso es el valle de los miedos. Y se habla de sombra. Le pregunto, ¿una sombra es algo real? No. Quizás real lo que produce la sombra, pero la sombra como tal no es algo real. Y la Biblia habla de sombras. El primer valle es cuando el diablo, mi hermano, te ataca con miedos, con cosas que no son reales, y te hace pensar y hace que tu mente, que tus pensamientos giren en torno a cosas que posiblemente sucederán, pero que finalmente no van a suceder porque Dios no lo va a permitir. Pero el diablo comienza a bombardear tu mente. ¿Y qué tal si finalmente fracasas? ¿Y qué tal si finalmente pierdes esa casa? ¿Y qué tal si finalmente tu hijo se muere descarriado? ¿Y qué tal si finalmente tu hogar termina destruido? ¿Y qué tal si finalmente, bueno, una cantidad de cosas que lo que tienen como propósito es infundir miedo? Pero ¿qué dice David? Pero tú estarás conmigo. En el valle de sombra tú estarás conmigo y no temeré. Y ustedes saben de memoria que la Biblia nos exhorta una y otra y otra y otra vez a no temer, a no temer, a no temer. ¿Por qué? Porque cuando tememos le abrimos la puerta para que eso con lo que el diablo nos está amenazando finalmente se haga realidad. Si nos mantenemos firmes en la fe, hermanos,
creyendo en Dios y en sus promesas, Dios nos va a guardar como a la niña de sus ojos. A diferencia, el temor lo que hace es abrir una puerta para que se cumpla lo que dice la palabra: lo que temí me sobrevino. Así que el temor es un caldo de cultivo para que esos dardos del diablo finalmente se hagan realidad. Mi hermano, cuando a su mente, cuando a su corazón hay un bombardeo de miedos infundados, resístalos, rechácelos en el nombre de Jesucristo. Diga: no acepto estos miedos en mi vida, no acepto estos pensamientos, estos dardos de fuego del diablo a mi mente. Amén. Y no se ponga a jugar con ellos. Oye, en verdad, ¿qué tal que yo me quede sin trabajo y no pueda seguir pagando la cuota de esta casa y finalmente pierda la casa? Pero venga. ¿Y por qué está pensando eso? No, me dio por pensar en eso. No piense en eso. Y si le llega ese pensamiento, inmediatamente piense a la manera de Cristo. El Señor es mi proveedor y nada me faltará. Amén. El Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Segundo valle. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Así que el primer valle es el valle de los temores, el valle de los miedos. El diablo va a intentar sembrar miedo en tu mente, que andes con temor en tu corazón. Pero acuérdese, nuestro Dios es el Dios de los valles y de los montes, de los montes y de los valles. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando dice buscar, no era para felicitarlo, sino que era para combatirlo, era para atacarlo. Pregunto, ¿cuántos filisteos fueron a buscar a David? Todos. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, versículo 18, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Valle de Refaín. ¿Saben qué significa Refaín? Gigantes. En plural, no en singular, en plural. Refaín es el valle de los gigantes. Y es el valle de los gigantes porque allí no uno o unos cuantos, sino que todos los filisteos se juntaron para levantarse en contra de David. El segundo valle del cual te quiero hablar es el valle de los gigantes. Y este valle tiene que ver cuando todo se nos junta. ¿A cuánto les ha pasado así? Y dice usted: Dios mío, pero como que todo el mundo se puso de acuerdo. Yo he vivido momentos así, donde usted está luchando con un problema y le aparece otro, y usted está dándole manejo a esos dos problemas y orando y clamando y humillándose, y de repente una llamada: pastor, mira, y pasó esto otro, y dice uno: uy, Dios mío, pero como que todo se juntó, como que todo se puso de acuerdo, ¿verdad? ¿Escuchaste o te llegó la carta de despido? Ay, Dios mío, la carta de despido. Y aparte de eso, te agarró un dolor terrible por acá en la zona abdominal y parece que te está dando apendicitis. Y descubriste que un hijo está consumiendo droga. Ay, Dios mío bendito. Y hasta la mascota de la casa, hermano, un día te desconoció y te mordió un dedo. Oiga, lo último que me faltaba, que este perro no me reconociera, mira. Todo se juntó. Pero ¿sabe qué dice Dios? Tranquilo, hijo, aún en el valle de Refaín, ahí estoy contigo. Allí estoy contigo. Aunque
todo se ponga en contra tuya, aunque como que todos se pusieron de acuerdo para hacerte la guerra, pero yo estoy contigo para darte la victoria. Yo voy a pelear por ti. Amén, hermanos. Dios pelea por nosotros. El Señor nos guarda. El Señor va delante nuestro. Amén. Y no importa si son, como el primer valle, simplemente temores o son verdaderos gigantes que se confabularon para atacarnos. Usted tiene que levantarse y proclamar en fe: el Señor está conmigo en los montes y en los valles. Me da la victoria en los montes y me da la victoria en los valles también. ¿Cuántos dicen amén? Y el tercer valle y último, Ezequiel capítulo 37, es el valle de la muerte, el valle de los huesos secos. En la Reina Valera, por el tiempo no voy a leerlo, en la Reina Valera Ezequiel 37 tiene un subtítulo. ¿Cómo dice ese subtítulo? El valle de los huesos secos. Ese valle estaba lleno de huesos secos. Y esos huesos secos tienen que ver con muerte, con muerte. Y este valle número 3 lo dejé precisamente para el final, porque quizás es el valle cuando todo ha desmejorado, cuando humanamente ya no hay esperanza. En el valle de la sombra de muerte, el valle tenebroso, son solamente miedos. En el valle de los gigantes, aunque se confabulan muchos, pero Dios está peleando por ti. Pero en el valle de los huesos secos es cuando aparentemente perdiste y ya no hay nada que hacer. Porque pregunto, cuando usted va a un valle y solamente ve esqueletos y solamente ve huesos, y le preguntan a usted: ¿será que habrá algo que se pueda hacer por estos huesos para que vuelva a la vida? Humanamente, ¿cuál sería la respuesta? Aquí ya no hay nada, ¿verdad? Pero Dios llamó al profeta y le dice al profeta: hey, levántate y profetízale vida a los huesos secos. Y donde reinó la muerte, hermanos, donde reinó la muerte, la vida se impuso. La muerte tuvo que dar marcha atrás, y de los huesos secos se levantó un poderoso ejército, iglesia. Entonces, si de repente lo que usted está viviendo es un valle de huesos secos, y usted dice: pastor, definitivamente hay muerte en mis finanzas, hay muerte en mi economía, o pastor, hay muerte en mi hogar, en mi relación con mi esposa, o en una relación con mis hijos, hay muerte, pastor, en cuanto a mi salud, lo que sea. En el valle de sombra de muerte, Dios te va a decir: levántate, ponte de acuerdo conmigo y confiesa mi palabra. ¿Confiesa qué? Mi palabra. Confiesa mi palabra. Y tú tendrás que levantarte en fe y no hablar puesto en acuerdo con lo que ves, con la realidad, sino puesto en acuerdo con lo que crees, con la palabra de Dios. Valle de los temores, el valle de los gigantes y el valle de la sombra de muerte. Nuestro Dios tiene el poder para cambiar la muerte en vida, la maldición en bendición, la enfermedad en sanidad, la escasez en abundancia. Amén. El lamento en baile. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de los montes y el Dios de los valles. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Creemos que grandes cosas Dios hará con nosotros y estaremos alegres. Recuerda que puedes llamar al número que aparece en pantalla para que podamos recoger tu ofrenda o tus diezmos. O puedes también consignarlos en la cuenta corriente de nuestra iglesia con el número que aparece en pantalla. Gracias por tu fidelidad. Bendiciones.